Hola, sean todos bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro lúdico y carente de presupuesto podcast que hemos titulado cariñosamente Punto de Giro. Soy, soy Roberto Núñez, y estoy junto a mi gran amigo y colega Leo Astudillo. ¿Cómo está, compadre? Hola, hola, muy bien. Un placer nuevamente estar contigo en esta situación. La pasta del cine. en esta pastabacera situación que nos hemos metido voluntariamente. Increíble, ¿eh? Como el hoyo. No, está bien. Oye, ¿cómo has estado, Leo? Súper bien. Les conté la última vez que estuve frente a un micrófono que egresé, me gradué y así que he estado mirando trabajo, buscando trabajo de cine, de escritura, de realización audiovisual. Me imagino que tienes harta experiencia con eso. Eh, buscando, no encontrando mucho, pero puta que se busca. Claro, tengo mucha experiencia con el no encontrando pega. Sí, ¿y tú cómo has estado? Bien, gracias a Dios. La pega está tranquila. Bueno, cuando esto salga al aire yo ya voy a haber vuelto, pero ahora me voy para el norte a cubrir a un colega que tiene un problemilla en su labor. Así que me voy a hacer asistencia de producción técnica, lo cual me entretiene un montón. No, Pero yo no tengo idea de bien, qué se trata eso, amigo. O sea, la, pro- la- explica cuál es el evento, si es que puedes. sí, no, el Festival de Cine en La Serena. Un amigo, uno de los organizadores y necesita capital humano. Entonces, entonces voy para allá para cubrirlo. O sea, más que para cubrirlo, para ser un capital humano. Y bueno, la producción técnica lo que hace, por lo menos en el contexto de los festivales, lo que hace la producción técnica es como encargarse de que las salas funcionen bien, ¿cachai? De que las proyecciones corran, de que, mm, de que técnicamente no falte nada para que el festival se ejecute de manera correcta, ¿cachai? De repente tenéis que editar weá, materiales para las redes, ¿cachai? De repente Ah, cuando ya, las ok. películas vienen con problemas tenéis que armar los DCP, ¿cachai? Cosas así. Ah, aquí esa weá es un cacho. O sea, eh, en Sí, sin duda. la parte de estar apoyando ahí en un festival, en estar en el evento, me imagino que debe ser la raja, pero específicamente la creación de DSP, que para los que no saben son un formato específico para proyectores, Claro, es un proceso el, súper cuático. es denso, po. Es el formato desde el que se proyectan las películas en los cines actuales, el DCP. Claro, Digital Cinema Package, paquete de cine digital. Tal cual, compadre. Nunca mejor dicho. Así que bueno, me voy a eso ahora. Pedí unos días la pega y me voy para allá, así que bien, me va a llevar mi play, obvio, po, weón. Es como mi amante. ¿Y vaya a estar con la familia? Porque Roberto es de Serena. Sí, pues, sí, voy a ir a ver a mis papás, aprovechar de verlos un rato y ver a mi perrita, que ya está muy mayor, así que bien. Bien, sí, no quejarme sería un descaro, po, weón. Bueno, ojalá que te vaya bien, po. Oye, ¿y qué has estado viendo? Mira, con Paulina, mi señora, empezamos a ver Objects, que es No te puedo de... creer. Empecé el Sí, domingo weón. y vi los 5 episodios el domingo. No, sin spoiler, pues, weón. Nosotros vamos Oye, en el 3. yo quería hablar de lo mismo, pero bueno, ya. ¿Cómo lo había encontrado? Me ha gustado harto, weón. Me ha gustado caleta. Caleta, caleta. El tono de... Igual yo creo que es por el director, que bueno, el mismo director de Big Little Lies, también de la HBO, es una serie. Sharp No, Objects es no la una conozco. serie es una serie protagonizada por la Amy Adams, Sharp Objects, para los que nos escuchan, de la La chica HBO. Muppet. Exactamente. Y creo que tuvo el mejor estreno, el primer capítulo tuvo el mejor estreno de los últimos 2 años de HBO, weón. Lo cual está brígido porque estáis considerando Westworld y Game of Thrones, weón. Es que Westworld tuvo un comienzo súper lento porque el tema es muy denso. No es una serie muy entretenida, por así decir. O sea, tiene momentos de acción, pero no es Game of Thrones. Es como más tradicional en el aspecto HBO, que es como, este es un drama de persona igual.
Claro. como True Detective, como esto mismo Sharp Objects, como quizá era The Wire, que en The Wire no pasaba mucho, era puro bla bla. Oh, The Wire es muy buena, loco. Sí. La mejor serie que he visto en mi vida. Oye, pero qué bueno que te gustó y tenés razón, el tono es espectacular, la edición, el montaje que hacen, yo siento que estoy enfermo de Loco, los sí. nervios cuando veo Sharp Objects. Loco, No sé si sí. estoy De viendo algo hecho, con la real o Pauli si nos estoy pusimos a durmiendo. investigar y los capítulos tienen 5 montajistas, weón. Wow, o sea, pensándolo bien ahora, sabiendo eso, me hace sentido, pero igual sorprendente. Sí, no, claro, tiene mucho sentido cuando veis los capítulos, pero creo yo que, bueno, sin spoilear la serie para que la gente que no la ha visto la disfrute, hay un tema ahí hay un tema como con la temporalidad, como con el pasado de la protagonista, con el presente de la protagonista, que Ujú. se van como cruzando constantemente, entonces creemos con la Pauli que los montajistas lo que se distribuyen como la carga laboral en uno monta el pasado, uno monta el presente y hay uno que unifica y que baja, ¿cachai? Me imagino que debe estar así un Mm. poco dividido como el departamento de montaje, porque ¿para qué tanto montajistas, loco? Pero claro, después viendo Y- la serie, lo necesita, lo requiere, loco, Sí, sí. Es una locura. A mí me encanta, a mí me ha y, gustado un montón por lo menos. sí, no, yo estoy enganchadísimo. Como te digo, empecé el domingo así como, ¿verdad que está esto? Voy a ver qué onda. Y me vi 5 episodios el mismo día. El lunes creo que salió el 6 y lo vi, estoy al día. Y no, estoy enganchadísimo. Estoy enganchadísimo. Y Buena. como decís tú, el montaje es como el flujo consciente, por así decirlo, como el flujo de conciencia, Flujo quizá. de conciencia, sí, así se Es como conoce en que tú español. estás pensando y recordando y como que tú estás viviendo estas imágenes, porque los pensamientos vienen, van y no tienen como relación algunas veces, la mayoría de veces los tiempos, el déjà vu, tipo de cosas, el vaivén de la idea y está editado así. Y requiere que tú estés pendiente, o sea, no podéis estar viendo la weá ahí en el celular, es imposible, No, no, imposible. imposible. Te va a aburrir y la vaya a dropear, po, pero ahí es Y te culpa vaya a tuya. perder del 90% de las cosas porque el sonido, por ejemplo, la persona sigue en la escena en la que están, pero las imágenes son de otros tiempos, de otras situaciones. Bueno, bienvenido a Sharp Objects Podcast número uno. Cambiemos la pauta, güey. ¿Qué está No, buena, pasando? no, buena, buena. A mí me ha gustado caleta. Igual hay un tema que me gusta que ha estado recuperando HBO, como en la línea editorial de HBO. Que, bueno, no viste Big Little Lies, te recomiendo caleta, caleta que la veas, y es del mismo director. Distintos showrunners, sí, Ya. pero el mismo director. Y, Ujú. y hay un tema con cómo los guionistas y desde la dirección, cómo dosifican los actos, ¿cachai? Como, bueno, yo creo que ya en Sharp Objects medio que te pudiste dar cuenta de eso, pero en Big Little Lies está súper marcado que los capítulos no terminan arriba, no terminan el clímax de los episodios nunca ocurre al final de los episodios, ocurre como cuando te quedan 15 minutos todavía de capítulo, ¿cachai? Y los finales de Mm. cada capítulo como que solamente decantan, ¿cachai? Decantan Mm. como el final del día de una persona, porque probablemente De el compresión. clímax de tu día, ¿cachai? Fue a la hora del almuerzo, pues, pero después tenéis 15 horas más en los que realmente lo único que pasa es que la vida se te va, pues, weón. Entonces creo que esa naturalidad que el director y los guionistas le permite, ese espacio de respirar que le entregan a los personajes, Mm. aporta caleta a la trama, a este tipo de tramas, obvio, que funciona Mm. con un tipo de tramas nomás, pues, bueno. Por supuesto, No sobre todo que funcionaría está con God, como pues, bueno. no, y también considerando que está basado en cosas muy de la realidad, tiene los pies en la tierra, y los temas que trata, por ejemplo, el Sharp Objects, es de la misma escritora que hizo Gone Girl, no sé cómo se llaman en Chile, la de Perdida. David Fincher. Bueno, Perdida, la de David Fincher, que tiene temas similares en cuanto a los tipos de personajes, y el tono también es como basado en la realidad, hiperrealista, pero también muy, muy deprimente, muy negativo, una visión Sí, muy pobre de lo cotidiano. y bien onírica en momentos también. Sí, Eso lo encuentro re exactamente, sí. interesante, bueno. Sí. Bueno, en ficciones hemos estado viendo eso y películas no he visto ninguna esta semana que estuvimos separados, pero bueno, yo ya había visto este anime y le empecé a mostrar a Paulina Muchichi,
que es un anime de la casa estudio Artland, que bueno, ya no existe Artland, pero puta, si no lo habéis visto, Leo, deberéis ver Muchichi porque creo que es uno de los animes más lindos que he visto en mi vida. Y el otro día tuve una revelación, así como tuve una epifanía le dije a la Pauli, te tengo que mostrar esta weá, no puedo decir que te amo si no te he mostrado esto. Entonces la senté, nos vimos un capítulo de Muchichi, terminamos viendo 3, así que creo que le pegó. Y bien. Así que hemos estado ahí pegándonos una dosis semanal de Muchichi, que nuevamente si no la han visto, los invito a verla. Es un anime, muy poco anime, y es una clase de cómo poder contar el folclore magistral, weón. Tú decís que lo que está haciendo falta en Chile para consolidar nuestro problema social con la clase indígena, perdón, con, con lo ancestral. ¿Usted de qué clase? Qué mierda Para tratar de disculparme, son casi las 12 de la noche por la diferencia horaria. Entonces, no, ¿para qué le voy a echar la culpa al horario si soy yo el que habla wea? Tú decís que lo que hace falta en Chile para poder como consolidar todo nuestro problema con eso de que viene la gente blanca a limpiar nuestro linaje ancestral. ¿Para reconciliarse con los pueblos aborígenes? Sí, falta que hagan un anime. Sí, yo creo. Faltan otaku, weón. Caupolicán-kun. Caupolicán Senpai. Me pillaste tomando agua. Lo siento. No, pero ve Muchichi, véalo, véanla. Es bacán. La premisa es como muy fome, weón, pero la ejecución de la serie es preciosa, loco, es preciosa. La casa productora se llama Artland, weón. ¿Qué voy a esperar de eso, weón? Bueno, te lo dice todo. ¿Y usted, compadre, qué está viendo? Sharp Objects. Claro, de nuevo. Aparte de Sharp Objects, en realidad no he estado viendo mucho aparte de eso. Y y empezó Better Call Saul nuevamente. ¿Qué temporada ya? ¿Cuarta? Ya, buena. Si no me equivoco. Cuarta temporada, si no me equivoco. ¿Y bien? ¿Va bien? Sí, o sea, a mí me gusta más que Breaking Bad. No, ¿en serio? Sí, yo he tratado de ver Breaking Bad, yo la vi cuando salió originalmente, después cuando pasó un año la vi de nuevo entera en Netflix y de ahí la vi el año pasado, completa de nuevo y la encontré súper... Creo que ha envejecido no muy bien. Si ya la has visto... Si ya la has visto y sabes lo que va a pasar, creo que tiene los momentos más exquisitos son cuando los personajes tienen momentos callados y son reflexivos. Y eso es lo que hace Better Call Saul. O por ejemplo, yo en las páginas que yo frecuento, Twitter o Reddit, 4chan, la gente se queja mucho. La gente se queja mucho de que es un show en que no pasa nada. Y a mí me gusta eso. Porque malinterpretan o malentienden el momento callado, el momento reflexivo, la parte observalista. No, eso no es cómo se conjuga eso en español. ¿Cómo es la conjugación? Es como se conjuga. Ya se me están olvidando las cosas. ¿Conjuega? ¿Viste? Eso es lo que hace 8 años de vivir en el extranjero. Pobrecito, cosas específicas así se me gana la mierda. Ya, pero creo que se entiende la idea. Momentos de sí, se entiende, obviamente. Esos momentos que hay solamente observación de parte del personaje y de la audiencia son los más interesantes para mí, y eso es lo que se hace en Better Call Saul. Se descomprime el tiempo y se van alargando estas tensiones que llevan la trama a causa de los personajes. Así que eso, Better Call Saul me gusta mucho más, tiene menos acción, más bla bla, más personajes. Oye, y todos tienen problemas. ¿Envejeció mal Breaking Bad entonces? En mi opinión,
No tiene replay, no sé. replay value. Como te digo, yo la vi una vez que terminada, la vi nuevamente entera y no la encontré mala, pero ya desde que salió en Netflix, que fue el 2013, a haberla visto el año pasado, 4 años, que han pasado tantas cosas desde ahí, han cambiado tanto la forma en que se cuentan series. Sí, pues, de hecho. No sé, es como Soprano. Soprano, la raja Ya. de lo que queráis, pero verla ahora quizá no sea tan eh, como groundbreaking, como diría eso. Rupturista. Claro, no tiene como una visión tan original y tan sobresaliente. Igual yo volví a ver Los Sopranos hará 2, 3 años y igual con la perspectiva que te da el tiempo, me reencontré con joyitas escondidas, ¿cachai? En algunos capítulos que en su momento como que nunca vi, ¿cachai? Como que el madurar también en el consumo de productos audiovisuales como que creo que me permitió encontrarme con ciertas maravillas que se esconden dentro de Los Sopranos, que creo que también es algo que le pasa a Mad Men, ¿cachai? Que son series que Yo creo que eso uno tiene que volver a verlas, ¿cachai? Para poder desnudar las sutilezas que los showrunners escondieron detrás de las líneas. Bueno, onda, después de entender y consumir la trama, viene descubrir la mente de los showrunners detrás del producto, creo yo. Bueno. Claro, quizá sí, Breaking Bad puede que no tenga tampoco esa lectura, ¿cachai? Es igual, es una serie súper cinética y de cierto modo la filosofía detrás de Breaking Bad igual es súper evidente, pues, bueno. No sé si resiste tanto el análisis Breaking Bad, pues, bueno. Pero, como te digo, quizás una percepción personal el problema que tuve, más que la serie no ha envejecido bien. También esto me imagino que es algo que le pasa a la gente de nuestra generación específicamente, que le gusta el cine y le gustan las series, porque cuando empezó Sopranos, nosotros éramos unos estábamos en el púberes, colegio, estamos como nuestra en generación. tercero medio. Y claro, y nosotros veíamos ese tipo de programas, Oz, Soprano, The Wire, ¡Ja! Súper equivocado. ¿Dónde material. están nuestros papás, weón? Exactamente. Bueno, nuevamente, pues, la generación nuestra fue padres permisivos. Sí, pues de hecho. Yo vi Poltergeist y Alien la primera a los 3 Nada años. que ver, pues, Entonces, weón. nada que ver, po. Entonces, viendo material que está construido para consumo adulto en el sentido de la madurez de los temas, no tanto el contenido explícito de sexo o violencia, más como los temas que se tratan de relaciones persona a persona, volver a verlo ya con una adultez, ya habiendo experienciado más cosas de la vida, obviamente agarráis mucho más de la serie, te queda mucho más del Sí, pues de contenido hecho que sí. que cuando teníais 14, 15, 16 años. Lo mismo pasa con, por ejemplo, no sé, pues en el anime con Evangelion. Ver eso a la adolescencia te va a gustar y te va a producir una cosa, pero viéndolo como un adulto, la historia tiene mucho más carne. Sí, pues. A mí Evangelion cuando niño me daba mucho miedo, weón. Como que no entendía nada, solo me daba miedo la weá. No era un show fácil, No, no, nunca lo va a no, dejar de nunca, ser. nunca lo fue, weón. Pero, El brillo que tiene. pero bueno, siguiendo compañero retomando en realidad en lo que quedamos la semana pasada. La semana pasada dejó más bien usted una tarea ahí para nuestros locutores. Oye, tuvo buena recepción el primer programa. Me alegra eso. Me alegra, me alegra. Sí, me gusta mucho. Muchas gracias también a la audiencia de todos los ovejas mecánicas del rebaño por la grata y cálida recepción. He visto comentarios, he visto tweets, eh, muy bien recibido y en realidad que bueno saber que hay una audiencia que le interesa, que no estamos haciendo esto solamente para nosotros, que esto lo podríamos haber hecho por Skype y sin grabar. Claro. Y qué bueno que alguien tiene el interés de escucharnos. Bueno, y usted había dejado, compañero, una tarea para la casa, un deber basado en el cortometraje que estuvimos viendo la semana antepasada, que era Black Hole. Este, Así es, os había dejado unos deberes. este cortometraje sobre el oficinista que imprime una hoja con un hoyo y descubre que puede usarla como para robar cosas. Entonces, cuéntenos de qué se trata el deber y
y para que lo desarrollemos igual, antes de empezar. Sí, según lo que recuerdo, era que había dejado de tarea verlo nuevamente, pero esta vez pensando en todo lo que no se va contando de manera explícita. Creo que fue Claro, la, la eh, instrucción. la instrucción, exactamente. Y estas cosas que no son explícitas van de mano con todo lo que es la película, que, que quizá no lleva una importancia superficial en la narrativa del cortometraje. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Ya, para ver si estoy como bien con lo que estoy tratando de Y me hablar. acuerdo, también que habéis Entonces, dicho de, ujú, de qué es lo que está contando el sonido. sí, el sonido de este cortometraje es todo. Y también, muy importante en el de esta semana que vamos a discutir prontito, el diseño de sonido es importantísimo. Pero, por ejemplo, lo que quería yo que llegaran a darse cuenta y pensar de forma activa con Black Hole de forma particular es cómo se va construyendo el mundo de este cortometraje. El mundo y el tono del cortometraje. Porque estas son las cosas que te van enseñando a ti como una audiencia a cómo consumir el material. Ver una película de Tim Burton, uno sabe cómo encajar, cómo poder consumirla. No puedes llevar esa misma mentalidad de ver una película de Tim Burton o una comedia de Judd Apatow a ver una película de David Lynch. Es ridículo. Entonces, hay herramientas que no son explícitas que te van mostrando cuál es el mundo y cómo se consume. Por ejemplo, en Black Hole, la paleta de colores es súper mínima. Es súper, en inglés está la palabra bleak, que lo que demuestra es como una cuestión súper monótona, eh, un mundo sin color, no lo contrario de alegre. Entonces, la paleta de Black Hole es súper mínima, tiene que verdes y grises y creo que un tono de amarillo y chao, Y creo todos que los fue. colores medio desteñidos, más encima. No es un verde Exactamente, súper muy, muy bello. desaturado, exactamente, súper desaturado, el contraste súper abajo, y eso te ayuda a hacerte una idea de qué clase de ambiente es el que esta persona está trabajando. La apariencia del tipo también, del personaje principal, cómo está vestido. No es un oficinista de que no lleva chaqueta, entonces no es una persona tan importante, por ejemplo. La camisa que lleva está prolija, está bien planchada, la corbata la lleva puesta bien, cómo tiene el botón de arriba, el Claro, pelo, el tipo está está bien. desgarbado totalmente, po. Exactamente, o sea, esas cosas te van también diciendo, quizás él no tiene una posición eh, alta en esa compañía, que es lo que lo empuja al final a De tomar esa hecho, decisión que toma. probablemente ni siquiera en el lugar en el que lo vemos, ni siquiera debe ser como... No es un lugar gerencial, po, weón. No, debe ser como el equivalente a donde trabaja la gente, el mailroom que se le llama acá, donde estás como en otra Claro, pieza viendo el correo que claro, viendo llega y esa es tu pega y la te pagan el mínimo. papelería y toda esa weá. Exactamente. ¿Qué hora es, por ejemplo? ¿A qué hora está pasando esto? O sea, sabemos que él está cansado porque va tomando café y mira el reloj, pero nunca vemos el reloj claramente la hora. Se ve un reloj de fondo, pero nunca hay creo que no tiene ni siquiera un primer No, plano del yo reloj creo para que no, creo mostrarte que la está como hora. desenfocado, weón. Sí, está todo, y eso, está todo fuera de foco excepto él. Y eso te van, pero uno sabe que es tarde por el diseño de sonido, o sea, está calladísimo, se escucha solamente la De hecho, impresora, da la el idea de que el comportamiento loco del se quedó solo, tipo, ¿cachai? Como lo que hablábamos exactamente, fuera de como que cámara, las claro, como que luces, el weón está haciendo es- horas extras, ¿cachai? exactamente, como que las luces que están encendidas en ese ambiente son como lo justo y necesario para que él trabaje. Exacto. No está como si hubiera estado la oficina llena, habría mucho más ruido, mucha más luz. Y volviendo al sound design, al diseño de sonido, está todo súper amplificado. Estos ruidos que en la vida real uno no nota, están amplificados Sí, como a cuando full. uno, no sé, tiene mucha fiebre y como que se le bombachan los oídos.
y todos los ruidos son mucho más fuertes, ¿cachai? O ¿Qué sí, claro, o fiebre? cuando has consumido ciertas cosas, pues no sé, como horas extras. No, no sabría decir, Yo amigo. tampoco, si son cosas que uno lee ahí, la literatura da para mucho. Claro, algunas cosas que uno va aprendiendo. Esto va a la universidad uno va a aprender. No, pero claro, pues el diseño Y eso sonoro como que te da todas esas pistas de que esto es rutinario, de que esto es monótono y de que esto está ocurriendo en horas terribles, po, en horas pajeras, ¿cachai? Ujú. Otra cosa, el lugar creo que no tiene ventana. Buena observación, creo que Sí, solamente po, pared son solamente sólida y paredes chao. sólidas, ¿cachai? Entonces creo que, o sea, eso, toda esa creación de mundo que decís tú se condice con un personaje que a la primera, que es lo que pasa en la historia, obviamente, spoilers, que a la primera que tiene un poco de poder, ¿cachai? Se corrompe de inmediato, pues, weón. Creo que es precisamente esa Ujú. construcción de universo lo que, entre comillas, justifica la criminalidad en la que cae el protagonista, pues, weón. Claro, es como, puta, tomó la decisión equivocada, quizá el espectador no la Pero no lo comparte, culpo. pero está ahí exactamente. ¿Quién lo culpa? O Claro. sea, pobre weón. Oye, y el Y, hoyito ujú, este tiene dale. como un leitmotiv, ¿no? A ver, expande un Que poco bueno, eso. el leitmotiv es el concepto que se conoce como... Es un concepto sonoro que es Ujú. característico de un personaje o de una situación. El ejemplo más claro de ese es la respiración de Darth Vader. Entonces uno escucha la respiración de Darth Vader una o dos veces y después ya al escuchar la respiración nomás sin necesidad de ver a Darth Vader, sabéis que Darth Vader está ahí de una u otra manera. Bueno. Entonces, O la o la música de música de Tiburón tiburón. también, famosamente. Exactamente, Claro, no veía el famosísima. tiburón, pero escuché la música y es como, puta, ya viene el tiburón de nuevo. Cosa que no creo que vaya a tener El tiburón de Megalodón, weón. cachureo, weón. ¿Cachaste? ¿Quién actúa ahí? Vin Diesel, La Roca, no sé quién actúa ahí, weón. No, es Jason Jason Statham. Statham, weón, ¿verdad, weón? Oh, nada que Alright, ver, weón. Jason Statham. Y el loco de The Office, Ryan Wilson. ¿Cómo se llama este weón? Dwight, de The Office. En fin. Dwight Schrute. Entonces, creo recordar que este mismo, el hoyito, tiene un leitmotiv que viene como a romper Ujú, ¿cómo se llama? La monotonía sonora de la locación, ¿cachai? Del lugar en el que está el protagonista. Cuando el ujú, loco pesca la hoja y la ve, cada vez que el loco pesca la hoja y la ve o interactúa ujú. con la hoja suena como un... Sí. Es como una estática o un campo de Claro. magnetismo. Y si lo recuerdas bien, son tomas de punto de vista del agujero. Sí, pues, hay unas subjetivas ahí del hoyo también, po. Es como una estática que se escucha. No sé si has pasado por barreras de seguridad con audífonos. Se escucha la No, estática nunca lo he del hecho. magnetismo de... por ejemplo, acá las librerías tienen esas como barreras Ah, para que uno ya. no saque Ah, un sí, libro sí lo he hecho, sí lo he hecho. sin... Y si vais con audífonos, que yo sí generalmente ando en la calle con audífonos, escucho el... y chao. Ah, Y se va. Y es como, es muy similar. Y tienes razón, porque eso es lo que trae también, introduce el concepto de que la realidad está a punto de cambiar, o su mundo está a punto de exacto. cambiar. Y, y, y claro, está muy trabajado el leitmotiv en ese aspecto. Cada vez que aparece, que está en pantalla, o que el personaje interactúa con el agujero Exacto. responde. Es orgánico, tiene presencia y tiene un impacto. No es solamente una hoja de papel con un Exacto. hoyo. Qué bien podría haberse quedado en eso, weón. Está viva. No, y lo. Exactamente. Y esas son las cosas que te van elevando tu historia de una historia conceptual a una cosa que es filmable y realizable y Y un tiene corto intención bueno, po. y tiene fuerza. Exactamente. Cosas que van distinguiendo algo mediocre con calidad. Claro. Entonces al final, finalmente como que las buenas historias tienen que ir acompañadas también de una muy buena construcción de mundo. Y en esa construcción de Ujú. mundo, por muy pequeño que sea ese mundo, tiene que haber un mundo de sonido, tiene que haber un mundo lumínico, tiene que haber un mundo espacial. Lo que decíamos, este lugar no tiene ventana, este lugar solamente tiene fotocopiadoras, ¿cachai?
y máquinas, weón, y mesones. Mm. Entonces Ujú. ese constructo de un universo pequeño, mínimo, permite de que el espectador, permite de que el realizador transmita perfectamente su mensaje, que los espectadores lo entiendan de una única manera, que es como, loco, esta es la vida rutinaria de un oficinista, que puedo ser perfectamente yo, y aparece este hoyo con un sonido que no es de la naturaleza, con un sonido que no es real, a diferencia de la fotocopiadora, que sí es un sonido real, ¿cachai? O sea, un sonido cotidiano, un sonido, bueno, real. Ujú. ¿Se entiende el punto? Entonces, Sí. este trabajo sonoro, que por un lado construye el cotidiano, por otro lado lo destruye. Y ahí es cuando las películas, como bien decía el Leo, cruzan la línea y pasan a lo sobresaliente, creo yo. Sí, tienes toda la razón. Está buena la idea de abarcar la construcción de mundo en un capítulo, dedicarle un Sí, capítulo sí, 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 entero. sí. Vamos a notarlo Se puede hablar de harto de mundos de ciencia ficción, del mundo del del mundo de terror, lo naturalista también, pues, em, bueno. también exactamente, por ejemplo, Apocalipto, que es un mundo específico, no solamente en el sentido de que planetario ni de fantasía, sino que el tipo de mundo en el que se desenvuelve la gente. No es lo mismo hacer una película de western que estaba a finales de los 1900, perdón, 1800, principios de los 1900, a hacer una película contemporánea con temas contemporáneos o futuristas, como por ejemplo, no sé, pues, Ex Claro, Machina. película. Entonces sería interesante para, sí, muy para el tintero. Ahí Pero lo. bueno, la idea de la tarea era que se acostumbren a pensar en las cosas que esto fácilmente estaba en el guión, quizás no de manera específica, pero esas descripciones que lo habíamos abarcado cortitamente en el episodio pasado de lo no filmable o los infilmables, tienen que ser representados de manera audiovisual. Y esas son las formas en que uno va armando esas cosas que no se pueden describir. Eh, no meter a un personaje, el personaje principal que diga, pucha, es súper tarde, estoy cansado, odio mi trabajo. O sea, no es Claro, necesario. que si No es fuera, necesario. si fuera un producto Hay otras mediocre, formas. perfectamente podría ser eso. Sería esa la solución mediocre. Exactamente. La solución floja. Y también hay veces que es por tiempo. Onda, pasan las telenovelas porque se producen para ser mostradas a diario. Entonces necesitan ahorrar tiempo por ejemplo, en la telenovela todas las personas dicen lo Ah, que claro, sienten. sí, po. Estoy enojado contigo porque tal cosa, o estoy triste porque tal cosa, o tú me hiciste esto y esta es en el cine no pasa eso. En el cine la gente hace lo contrario, no dice lo que quiere, dice todo excepto lo que quieren y lo que sienten. Y es la labor del observador, de la audiencia, de darse cuenta de cuáles son estas sensaciones que no están siendo dichas de manera explícita. Exactamente. Bueno, igual lo Eh, que pasa con las teleseries es que responden también a un formato, bueno, como todos los formatos. Responden también a convenciones de las y demográfica y teleseries y todo. que... Oye, tengo un amigo que trabaja en Ujú. teleseries, Juan, podríamos traerlo algún día. Sí, ¿no? Por Y favor, por favor, hablemos de estuvimos, eso un día. Por favor. estuvimos, él tiene toda una tesis de por qué De hecho, escuchó el programa, bueno, le gustó. Tiene toda una tesis de por qué funcionan las teleseries brasileñas, bueno, vamos a traerlo algún día a que exponga, bueno. Ah, Acuarela del amor. qué esa weá, weón. La única, la única weá que me acuerdo, del 2010 la ¿Qué? daban en la tele. Acua- En Chile. El último año que acuarela viví en de... Chile yo. Acuarela de amor. Acuarela de amor. Tá falando alguma televisão brasileira. La wea pura. Así era la Acuarela de amor. No sé, no sé. Yo no la veía, pero existía en el mundo de la extensión familiar de las casas de mis amigos. Por no decir mi casa, porque yo la veía y no quiero reconocerlo. Bueno, no, yo, qué weón, no veo tele, no veo tele ni acá. Veo series de internet y listo. Está No veo bien, tele. está bien, está bien. Ya, ¿Te gustaría pasar pasemos, al tema compañero. principal, amigo? Esta semana tuvimos un amplio y extenso debate sobre qué podría tardarse el segundo episodio. Y creemos que llegamos al acuerdo de que lo natural, la transición natural desde donde veníamos, era
seguir utilizando el formato cortometraje para poder entrar a analizar ya lo que son las bases de la construcción de una historia, en este sentido detenida principalmente como en los personajes, en los protagonistas. Si bien el cortometraje de la semana pasada tenía un personaje que ha reducido a ser un personaje sin diálogo, con una construcción y un arco muy básico, entonces queremos expandir un poquito ese espectro, abrir un poquito el espectro, y para eso vamos a ir analizando cómo se desarrollan los personajes desde su presentación hasta su culminación a lo largo de la trama de un cortometraje, y cómo ese desarrollo va de la mano del desarrollo de la trama per se. Porque hay que entender que las historias son personajes antes que historia. Sin personaje no hay historia. Así es. En pos de eso, ahí pueden bajar a los links de la descripción, y está el link del cortometraje que vamos a ver llamado Inside, del director Trevor Sands o Trevor Arenita. Sandy. Trevor Sandy. Así que pónganle play. Nosotros vamos a dejar aquí una pequeña pausa. Nos vamos a dejar con música de ascensor. Y vuelven después. Inside dura 3 minutos, así que no se van a demorar nada. Vayan a verlo. Nos vemos a la vuelta. Bueno, público querido o no tan querido, no sé. Depende de quién sea. No. Ojalá le haya gustado Inside. Así como, no, tú no, weón. Todos excepto tú, Miguel. ¿Y sabes por qué? Me debí 5 lucas. Dije Miguel, no Miguel. No. Miguel es un grande. No, Miguel un grande, Miguel. Un saludo. Oye, ¿qué te parece Inside? Me parece que es un cortometraje súper efectivo. De nuevo, simple, pero también es increíble lo que hacen. Un concepto gigante, pero la ejecución súper soberbia, súper simple. Charlie Brooker podría aprender mucho de la mano con la que tratan estos temas. La verdad que no te gusta Brooker. A ti tampoco, weón, que estamos con cosas. No me ha gustado en lo que se ha convertido. Bueno, weón. Pero yo encuentro que este cortometraje, que sí me gusta, es súper efectivo. Y como te decía, el tema es muy interesante, y también obviamente como tiene ese giro al final espectacular, ¿no? No, el giro es muy bueno. Yo no lo vi venir, bueno. Estoy tomando una nota para hacer un capítulo en el futuro de Charlie Brooker. Oh, pésimos guionistas. Charlie Brooker. Nicolás López. Pésimo guionista, Nicolás López versus Charlie Brooker. ¿Cuál es peor? Uy, no sé. Ahí tendríamos que entrar mando un mensaje de texto al 229. No puede, Charlie Brooker no está tan bajo. No sé. Al menos uno no tiene problema en Twitter. No, por lo menos. Bueno, entonces, primero, lo primero, obviamente. Como adelantábamos antes de ver el cortometraje, surge la interrogante de qué resulta primero a la hora de construir una historia. Hablábamos un poco de esto en la semana antepasada, pero ahora quizás es un buen espacio para desarrollarlo. ¿Qué es primero, compañero? ¿La trama o los personajes? ¿O un personaje? A ver, sinceramente, me parece que es en parte una de esas preguntas capciosas. A la hora de contar historias, siempre se habla de la historia o la trama. Pero la trama no se puede contar, no se puede explotar al 100% sin personajes. Entonces está esta sensación simbiótica, esta relación recíproca. Y de ahí me imagino que a lo que quiere decir, a construir la trama a través del personaje. No sé si estás de acuerdo o en desacuerdo, me gustaría saber. Sí, yo creo. Yo creo que si bien, como decís tú, se habla siempre de la trama,
La trama es la materialización de lo que involucra la construcción de un personaje, po, weón. Por eso creo que este cortometraje sirve mucho de ejemplo, porque tú podés decir, quiero hacer una película sobre las múltiples personalidades o la esquizofrenia, Ujú. ¿cachai? Pero no te... Ya, vale, quería hacer una película de eso. Y entonces, entonces creo que viendo el corto como que se logra traslucir de que lo que importa, ¿cachai? Por ejemplo, en este corto puntualmente, es, eh, es la construcción de todos los personajes que están en pantalla, principalmente la doctora y el protagonista, Ujú. para poder guiar, ¿cachai? El camino que el realizador quiere cimentar para poder materializar y expresar su tesis. Exactamente. Entonces, entonces creo yo que este corto como que ejemplifica, ¿cachai? El hecho de que cuando uno se plantea frente a la génesis de una idea, ¿cachai? Porque claro, lo primero que se te viene a la mente es la idea, ¿cachai? A uno no se le viene a la mente, oye, y se me va a ocurrir, voy a hacer una historia sobre Walter White y bla, 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 ¿cachai? No, Nadie tiene como la idea armada, pues, no, weón, déjame ¿cachai? interrumpirte No, pues, también. En el capítulo anterior hablamos de, creo que fue un minuto o menos, de cómo estas ideas nacen y son como generalmente las conversaciones de estar volado o borracho. Oye, ¿te imagináis tal cosa? Oye, y si te imaginas si pasa claro, esto, así son las concepciones de ideas, son así. Son muy generales y generalmente no funcionan como una historia, funcionan como un concepto. exactamente, pues. Entonces, sobre ese concepto, eh, resulta muy difícil, eh, si no, o sea, muy difícil, si no equivocado, empezar a construir un entramado cuando no tenéis creados los personajes, porque ¿con quiénes vaya a empezar a entramar, pues, weón? ¿Cachai? Si al final las historias son una trenza, pues, y los personajes son las hebras de tela o de cabello que van trenzando, valga la redundancia, la trenza, pues. Exactamente. Si no, si Entonces no no podía es, empezar la trenza si no tenéis cabello, no, pues. si no sería un narrador Exacto. hablando frente a la cámara, contándote las ideas. Claro, y fome la weá, pues. Exacto. Como hacer una obra en el colegio a la edad de 8 años. Hay un narrador que va contando. Porque, Mortal. porque no hay un nivel bueno, son cosas que me estoy yendo por un tubo. Continúa, por favor. Entonces, lo que decíamos al principio de que primero viene la concepción de los personajes sobre una idea y sobre esa concepción de los personajes viene la trama, ¿cachai? Em, pasamos a la siguiente fase de esta concepción que es ¿qué necesita un personaje para que me sirva como protagonista, ¿cachai? Una Ujú. vez que ya tenemos como la idea sobre la cual el personaje se va a cimentar, ¿qué necesitamos que este personaje tenga, ¿cachai? Para que me sirva de protagonista. Po. Y, y, y por ejemplo, aterrizándolo a Inside, limitémoslo a dos personajes, porque bueno, las otras voces, la del tipo violento, la de la niña, la del risueño, como que son planos y sirven para que la idea de las múltiples personalidades o de la esquizofrenia corra y sea realista. Esa Pero el exposición hecha bien. personaje, claro, pero el personaje de la doctora y del paciente, de Daniel, eh, ¿qué es lo que crees tú? ¿Qué es lo que se alcanza a traslucir de estos personajes? Así como si los tuviéramos que definir así en tres líneas. eh, Protagonista y antagonista. La doctora sería la antagonista. Ujú. Claro, porque la doctora. Sí, y porque quizá antagonista no en el sentido de que son enemigos, pero funcionan de obstáculos con lo que necesita Daniel, que nos imaginamos que es salir de la institución. Claro, y la doctora no lo está dejando salir, entre comillas. Ujú. No le está abriendo la puerta para que se vaya. Exactamente. Bueno, y tiene varios antagonistas este corto, en muchos niveles. A ver. Eh, Al principio, los guardias son antagonistas, funcionan de antagonistas. El, Ah, claro, sí, el po. ambiente Sí, donde pues de está hecho. él es un ambiente que es un antagonista.
De cierta forma, sus otras personalidades son su antagonista porque parecen querer cosas distintas. Claro, Y al cada final, personalidad como que le pone obstáculos más exactamente. que lo ayuda. Y al final el doctor que llega ya al final a rematar el punto de el revelar qué es lo que en realidad estaba pasando. También es un antagonista, pero no se ve la relación ahí. Pero ¿eso era lo que tú querías abarcar o me fui por un tubo de no? No, va bien. Pero lo que yo creo y que creo que se ejemplifica bastante bien en el corto, principalmente en el personaje de la doctora, es que los personajes para que funcionen como personajes, ¿cachai? Tienen que tener, no sé qué pensáis tú, tienen que estar armados sobre contradicciones. Es decir, tienen que, el personaje tiene que estar en una permanente pugna entre dos conceptos o ideas opuestas y el desarrollo de la trama es la resolución de esa pugna. Ujú. A qué me refiero? La doctora, ¿cachai? La doctora, primero que sabemos, que es una doctora y que está tratando de hablar con el Daniel real. Ahí Así es. vemos que habla con el violento, con la niña, con el chistoso, con todos los Daniel. Ujú. Entonces asumimos de que, bueno, ella es doctora desde el principio y su objetivo, ¿cachai? Es hablar con el Daniel real. Y Daniel no lo permite, porque hablan todos estos Daniel, que no son reales. Ujú. Entonces, una vez ejecutado y logrado el objetivo de la doctora, que es hablar con el Daniel real, eh, la contradicción del personaje de la doctora sale a flota, ¿cachai? Que ¿cuál es la contradicción real del personaje de la doctora? Que ahí está el misterio que el guión nos oculta. El personaje de la doctora quiere ser la personalidad dominante, ¿cachai? Exactamente, como la voz de razón, por así decirlo. Exacto, exacto. La doctora, que, spoilers, también es una voz, no es real. Por si no vieron el cortometraje, sorry. Ujú. Le Eh, dimos el tiempo, por favor. claro, claro, mínimo, pues, bueno. La contradicción del personaje, ¿cachai? Es que es una contradicción tan sutil porque no es una contradicción del personaje per se, sino que es una contradicción que nos instala el director en nuestra cabeza nomás, pues, bueno. Porque Ujú. nosotros creemos que es una doctora y el giro viene en, chucha, no era doctora, loco, era otra voz, ¿cachai? Y era la voz más importante que tenía el loco, pues, bueno. Entonces, la construcción del personaje, a diferencia de lo que podemos ver a futuro, ¿cachai? En quizá productos más largos, en el que efectivamente existe una pugna interna en el personaje. Darth Vader del lado oscuro, pero después no quiere matar a su hijo, y ahí hay una pugna, ¿cachai? En el regreso del Jedi. Así es. Eh, la pugna de la doctora en este cortometraje, en Insight, se pasa hacia el público y la preconcepción que nosotros como público tenemos, ¿cachai? De lo que son los doctores, ahí el guionista juega con las convenciones mundiales, ¿cachai? Ujú. Permite de que el protagonista, que bueno, vendría siendo la doctora también, tenga un desarrollo de personaje, avance desde un punto A hacia un punto B, que pase a ser de un humano real a ser una voz, y no solamente una voz, sino la voz más importante de Daniel, que finalmente es la que lo controla, ¿cachai? Daniel nunca habla realmente, como él. Solo habla cuando habla con la doctora, que no sabemos si eso es una conversación real, ¿cachai? Entonces, Exactamente. pasa de ser, de cierto modo, no quiero decir villano o algo, pero pasa de ser algo positivo, ¿cachai? Onda, la persona que quiere ayudar a un tipo con problemas pasa de ser eso positivo a ser el problema, pues, weón. Es un antagonista. Ella es el problema, exactamente, Lo pues, reitero, weón. es un antagonista. Claro, pero creo que pasa desde una esquina del antagonismo a otra esquina del antagonismo, ¿cachai? Porque, insisto, al principio cuando uno ve el corto, uno dice la doctora, si bien puede ser la antagonista o el protagonista, eh, quiere algo bueno, po. Nosotros creemos que quiere algo bueno, ¿cachai? Quiere que el loco se sane. Ujú. Entonces, eso, sentado ya esa base, es capital que los personajes de las historias, ¿cachai? Cuando se dice que un personaje no funciona en una historia es porque esas capas de contradicción, ¿cachai? No están bien ejecutadas, po, weón. Cuando un personaje Ujú. cuando un personaje
tiene objetivos. El tener objetivo es lo básico, es el nivel 1 de un personaje. Aquí ambos personajes tienen objetivos. Daniel quiere salir, la doctora quiere hablar con el verdadero Daniel. Ok, tienen objetivos, perfecto. Lo segundo, esos objetivos tienen que verse enfrentados a dificultades. Daniel, su dificultad es que el weón no puede salir porque está más loco que la chucha. Y la doctora no puede hablar. Literalmente encerrado. Literalmente, exacto. Y la doctora no puede hablar con el verdadero Daniel porque habla con todas las otras voces de Daniel. Y lo tercero que tiene que ocurrir es que esos objetivos y esa dificultad para lograr los objetivos se vean se vean enfrentados, ¿cachai? En una contradicción en las decisiones, los deseos y los anhelos del personaje, ¿cachai? Daniel quiere salir. ¿Y qué hace para salir? Le cede el espacio, en vez de ser él el que habla con el doctor real, es una de las voces la que habla, ¿cachai? La voz más sensata que encontró en su abanico de voces, él le pasa el timón de su mente, ¿cachai? A la voz, en vez de ser él el que habla. Entonces, lo que hace el personaje es que para salir, finalmente está poniendo en juego, ¿cachai? Su cordura, pues, y probablemente no vaya a salir, pues. Probablemente no vaya a salir, ¿cachai? Bueno, igual es porque el corto es, no sé qué te parece a ti, yo creo que el corto es oscuro, es un corto agrio, ¿cachai? Es súper agrio. Por supuesto que sí. Podemos hablar más adelante, cuando terminemos de hablar de personajes, de lo externo, nuevamente, de las cosas implícitas del cortometraje, pero por supuesto, sí, de todas maneras, es oscurísimo, la banda sonora es muy... es casi de terror, es casi de terror. Como abre con el título, con esa aparición lentísima del que dice Inside y al final la ponen de nuevo, que tiene un motif de terror, como se presenta la historia. Cuando van por el pasillo, a esa titilación de la luz, son cosas de terror, son convenciones de terror. Exacto, son códigos del terror. Bueno, entonces, entonces cerrando la idea, ¿cachai? Creo yo que y mi experiencia como consumidor de obras audiovisuales, creo yo que los grandes personajes que de la historia de la cinematografía o de la narrativa funcionan cuando estas tres leyes, ¿cachai? Se ejecutan. Objetivo, dificultades al objetivo, y para que esos objetivos se cumplan, el personaje tiene que ser sometido a una contradicción. Y estar obligado a enfrentarla. Exactamente. Claro, porque si el personaje no la enfrenta, no hay película. Dos personajes con visiones o anhelos opuestos en una situación de la que ninguno de ellos puede escapar es como la receta más básica para el conflicto. Y el conflicto es lo que mueve la narrativa. Exacto. Dos personas encerradas en una pieza de 5 metros por 5 metros, con anhelo distinto, como en este cortometraje. Ese es conflicto lo que está pasando ahí. Y lo que está pasando con Daniel y los otros Daniels es conflicto. Todo es conflicto. Es muy importante. Sí, de hecho. Y claro, lo que dice Rob son cosas súper básicas, pero son importantísimas. Que estas ideas tienen que estar en un cortometraje de este nivel y en una película de $100 millones. Tiene que estar, porque si no la gente... la audiencia es muy sabia, quizás no maneja los temas, las cosas técnicas, ni cómo se realiza, ni por qué las decisiones que se toman son las decisiones que se toman, pero al final de la película vayan saliendo del cine y van a decir, ¿te gustó? Sí, fue buena, pero no sé, no estoy... algo pasa que no funcionó. Claro. Y generalmente son las cosas básicas que las productoras se pasan por la raja, por así decirlo. No, sí, de hecho que sí. De hecho que sí. Sí, yo igual creo que cuando uno sale medio desalentado de una película es principalmente porque la trama está mala, y si la trama está mala es porque los personajes están mal desarrollados, ¿cachai? Sí. Buenos personajes no te van a dar una mala trama. Eso no, es muy difícil que pase, y así a simple y a loca creo que no se me viene ningún ejemplo a la cabeza, ¿cachai?
de unos buenos Mm. personajes que tienen una mala trama. No, y de hecho un mal personaje en el sentido de, no de mal desarrollado, sino que en el sentido de un personaje malo, Claro. se pueden contar historias muy buenas desde el punto de vista de alguien que uno no comparte. Porque si está desarrollado bien el personaje, todas sus decisiones y todo su pensamiento y su actuar va a ser consistente con cómo te lo están presentando. Y eso también es dramáticamente... eh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Da placer verlo desarrollarse, ese tipo Claro. de conflicto. El fin de Ahora, semana, ujú. disculpa, el fin de No, semana dale, viene dale. una película de Netflix que se llama Calibre ¿Ya? y los personajes principales son dos. eh, cometen error tras error, peor decisión, peor decisión, peor decisión y las sufren las consecuencias. Pero y son, es una cosa que tú no puedes dejar de mirar lo que está pasando y está bien desarrollado dramáticamente, como un ejemplo. ¿Está buena? ¿Recomendada? Sí, sí, recomendada. No, no es un peliculón, pero es un buen thriller y harto drama y es un buen ejercicio en dos personajes que son protagonistas que quieren cosas distintas. Ya, buena. Eh, sí, que van y tienen unos antagonistas en zona a ellos y ellos mismos son antagonistas con ellos mismos también. Muy interesante la dinámica del ejercicio que hace el guionista y el cineasta ahí. Bacán. Bacán, loco. Oye, entonces, teniendo ya estos tres puntos claros, o sea, estas reglas básicas de construcción de personaje, que tengan Ujú. objetivos, que tengan obstáculos hacia esos objetivos y que la resolución de esos objetivos esté enfrente a un conflicto, una contradicción con lo que significa el personaje, podemos pasar a ver cómo este desarrollo, ¿cachai? De estos tres puntitos se, se están en sintonía con lo que hablamos la semana pasada, el desarrollo de los actos de la trama, ¿cachai? Ah, por supuesto, sí. Haciendo un rápido recap, los actos es cuando los personajes realizan acciones que no tienen vuelta atrás. Onda, Luke, yo soy tu padre. Eso es una acción que ya no tiene. Yo tiro por ejemplo de Star Wars. Star Wars está muy bien escrita. La antigua. Sí, pues la antigua. Es que. Y Rogue One también. Es que, claro, el acto implica un cambio, una acción determinada por el personaje, acción, siempre acción, que sea irreversible y que dirija el destino del personaje hacia un camino del cual ya no puede volver atrás, insisto. Luke, yo soy tu padre, Luke Skywalker cambia diametralmente como personaje y Darth Vader también después de ese momento. Y ya el Luke que era antes del Luke yo soy tu padre, el Luke que pensaba que su papá estaba muerto, y el Darth Vader que nosotros pensábamos que era solamente una máquina, ya no van a ser nunca más los mismos personajes a causa de ese acto, ese punto de giro que se les llama. Entonces, Exactamente. entonces, Oh, qué buen compadre. nombre. Oh, mira, ni que estuviera planeado. Entonces, entonces compadre, ¿cómo ve usted, por ejemplo, cómo ve usted los actos de este cortometraje? Eso es lo bonito de un cortometraje que te permite ver una estructura súper, eh, es súper clara. Sí, Verla, creo que son que 4 minutos, 5 minutos de cortometraje, más o esto, menos, sí, más o quizá un menos. poco menos. Eh, claramente puedes ver la estructura. Entonces, tenemos la presentación al principio, primer acto, nos muestran quién es el personaje, pero no sabemos nada de él, solamente lo muestran. Ya lo Pero nos muestran que es muestran un tipo que está detenido. en dónde está, exactamente, en dónde está. Está en una habitación Y acolchada, no me acuerdo. parece que sí, es que la muestran súper oscura. Y lo que te demuestra más que nada, lo que establece la situación que él tiene, es cómo está vestido y cómo lo quitan de la habitación donde está. Ujú. Lo llevan al pasillo. Y ya pasando por el pasillo, tú te das cuenta en dónde está con ya más claridad. Están llevándolo en un psiquiátrico, creo que se escucha una risa de niña desde el principio, te muestran nuevamente esos códigos del terror, Claro. esos motifs que se dice en inglés
de operación ya en un modo del horror. Son cosas típicas del horror, los clichés. Los clichés del psiquiátrico de Arkham, pues, risas de gente loca, exactamente, golpes y weá. Exactamente. El pasillo de donde Clarice va a ver a Hannibal Lecter en la primera película, en Silencio de los Inocentes. Es la misma cosa. Y ya pasando al primer acto, terminando el primer acto más bien digo, es cuando llega a esta habitación y no, ya nos muestran quién es con estas otras personalidades. Ahí yo encuentro que es el primer, comienza el segundo acto, en mi opinión. Yo también creo. ¿Por qué? ¿Por qué creís tú? Introducción de nuevos personajes, principalmente. Y cambia el rumbo de la trama. O sea, vamos desde personas están en el psiquiátrico y lo tienen que llevar a una parte, simplemente, segundo acto, porque sabemos dónde está y ha cambiado el ambiente y ha cambiado el rumbo. O sea, va avanzando a un lugar distinto. Ya no estamos haciendo una travesía geológica o una travesía física, sino que va a haber un enfrentamiento psicológico. Igual creo que... No sé qué te parece. Igual creo, sí, por supuesto. Y también creo que lo que determina el inicio de este segundo acto, este primer acto, ya estoy de acuerdo contigo, presentación de un tipo loco. Un tipo loco, está en un psiquiátrico, en el psiquiátrico de Arkham. Te presentan el tono, esto no va a terminar bien. Pero lo que pasa cuando el loco entra a la habitación esa, es que aparece la doctora esta, y uno cree que es la especialista con la que el tipo se está tratando. Pero no es, claro, pero no la es intención así, del no es así, claro. El loco está hablando con una de las tantas voces que tiene ahí alrededor, ¿cachai? Entonces, el determinar, sentarse a hablar, el determinar que una voz hable en contra de todas las voces, porque eso es lo que está pasando ahí, están todas las voces hablando en contra de la doctora, y eso es una decisión del personaje, del protagonista, porque él pone la voz ahí, no, o sea, uno cree que es una doctora, pero él pone la voz ahí, ¿cachai? Esa decisión, ¿cachai? Que va a hacer que toda la historia va a hacer que cambie el weón más adelante. Creo yo que es como este pequeño primer punto de giro, en el sentido de que, bueno, nosotros creemos de que va a hablar con una doctora, pero lo que está pasando en la interna del personaje es que el personaje puso a su mejor voz a enfrentarse a todas las demás voces, ¿cachai? Para ver si efectivamente es la mejor voz o no. Está probando. Claro, quizá de manera inconsciente, no sé, ¿cachai? Igual es una lectura que le estoy dando yo, pero creo yo que ahí estalla este acto, este pequeño segundo acto, básicamente por esto, ¿cachai? Porque es la confrontación de la mejor voz contra todas las demás, po. Ajá. Creo. La búsqueda de la razón. Exacto, ¿cachai? Y eso es conflicto. Es sí. como es la parte que tiene más conflicto, de hecho, en esta estructura de tres partes. Tiene mucho más conflicto que el primer acto y el tercero. Sí, el tercero es de conflicto, el tercer acto ni siquiera te lo muestran, no, te lo implican. Claro, eso pasa mucho con los cortos a veces, de que los actos terminan antes, sobre todo terminan antes. Los primeros actos de los cortometrajes casi siempre no ocurren. Es un recurso útil porque restricciones de tiempo y concepto. Ya después ahí generalmente cuando uno hace una película así, después te dice, oye, esto lo puedes expandir a un largometraje. Claro, sí, la típica. porque hay más carne ahí por expander. La típica, sí. Por expandir más bien. Sí. Pero claro, ya, y el último acto viene... se resuelve esta discrepancia entre la doctora y Daniel. Parece como que llegan a un acuerdo y nos introducen al verdadero doctor. Ya, ¿y cuál es la acción que determina el final del segundo acto, el inicio del tercer acto? En mi apreciación, Ajá. yo creo que es... a ver, si recuerdo bien, tengo acá mis notas. Según lo que yo puedo ver, es... Literalmente,
que llegan a un acuerdo. O sea, que la doctora dice, yo te puedo ayudar si cooperas, creo que algo así es, Claro. la conversación que tienen. Ella le pregunta Y su ella nombre. se pasa... Ah, con quién estoy hablando, ¿no? Claro, y el loco empieza a decir de, y la mina le dice de qué, pues. Ah, sí, tienes razón, de Daniel. Claro. Y ahí como que llegan al acuerdo. Cuando el loco como que confiesa su nombre. Bueno, y es un motivo importante de la parte del concepto inicial, nuevamente, va con la mano de la intención del escritor y la intención del cineasta. Es un cortometraje sobre identidad, o sea, Claro. independiente si la persona está loca o no, el concepto, la idea es de identidad, y ahí es cuando él establece cuál es su identidad Exacto. específica. Exacto. Entonces es un cierre bonito, poético para el segundo. O sea, al reconocer su identidad, al confesarle su identidad a la, entre comillas, más poderosa de sus voces, esta voz, como bien decís tú, dice ya vos, entonces vamos a trabajar juntos. Y ahí entra el otro doctor, ¿cachai? Entonces... Jesús, tú malo volante. Exacto. Entonces es precisamente ese momento, es precisamente ese momento el reconocimiento de la identidad, ¿cachai? Y la cesión de poder de esa identidad, ¿cachai? A la doctora, la que cierra el segundo acto. Porque ahí Daniel ya no va a hacer todas estas voces, y Daniel ya no va a ser Daniel, sino que va a ser la doctora. Y eso, hasta que empiecen los créditos, se va a quedar así, ¿cachai? Es un cambio reversible en el personaje. Y de ahí para adelante la historia va a seguir avanzando. Y avanza fuera de cámara después. No sabemos. Oye, y si me quedo después de los créditos, ¿me harán la Marvel y me mostrarán qué pasó después? ¿Te cachai? Y el otro doctor también era una voz. Oh, no, qué chaval. Dirigida por Charlie Brooker. Claro. Oh. Ahí la matáis, po. Ahí ya mataste el cortometraje. La dura, weón. Puta, qué mal. Entonces si nos damos cuenta, en esta disección de los actos que hemos hecho, está en total sintonía con lo que hablábamos antes de los puntos que necesita un personaje para ser un personaje. Porque cada uno de estos puntos, ¿cachai? Están en disputa en un acto. Onda, al inicio cuando termina el primer acto que habíamos quedado, que es cuando se siente y aparece la nueva doctora, ¿cierto? Se colocan Ajá. sobre la mesa los objetivos de ambos personajes. Que es esto de querer salir en libertad, ¿cachai? Y versus querer hablar con el verdadero Daniel. Entonces todo el segundo acto son los obstáculos que ambos personajes tienen para conseguir ese objetivo, y cuando los personajes son puestos en contradicción en pos de esos objetivos, que Daniel era reconocer su identidad, ¿cierto? Y ceder finalmente Daniel es como el único personaje real, es reconocer su identidad y ceder, ¿cachai? El control de su identidad a la voz más fuerte para poder salir del manicomio, ¿cachai? Porque chucha, ya la voz esta me dice que me va a ayudar, y se ve súper sensata. Entonces, cuando eso ocurre, lo que pasa es que nuevamente, me reitero nuevamente, pero es para que quede claro, las motivaciones del personaje quedan en contradicción con los objetivos del personaje. Porque el loco, para poder salir, le cede el control de su mente a una de sus voces, en vez de ser él mismo, ¿cachai? Entonces, el avance de los actos, la progresión de los actos está determinada precisamente por estos mismos elementos que decíamos antes, ¿cachai? Los objetivos y la contradicción en la que se ven envueltos los personajes para que esos objetivos se realicen. Y entre esas dos cosas están los obstáculos que tienen los personajes para conseguir los dichos objetivos y llegar al momento de la contradicción. Es una fórmula matemática, pero es difícil. Sí, es todo muy formulaico. Sí. La creatividad y lo bonito llega a la hora de mantener esa fórmula original, y se van cambiando piezas y se van agregando cosas o quitando cosas, pero la fórmula básica es siempre lo mismo. Igual como decía en un principio sobre los chistes, tienes 3 actos, es la misma, todos los chistes tienen la misma estructura, pero no todos los chistes son iguales.
Exacto. Es lo mismo con la historia, es absolutamente lo mismo. Y por ejemplo, específicamente en este cortometraje, la historia queda quizás no resuelta, pero el conflicto sí se resuelve. Quizá no de manera satisfactoria y quizá no de manera beneficiable para el personaje, pero se resuelve el conflicto que había. Sí, es verdad. Yo igual creo que Y la eso historia no queda cuenta, y eso resuelta. cuenta. Pero. Por ejemplo, Lost in Translation, ¿cómo se llama? Perdido Perdido en en Tokio. Tokio. Perdido en Tokio. Yo siempre tengo una discusión con mis compañeros de la U que ellos encuentran que el final no es un no es un final como Ya. respetable, que no Spoilers es un de final Perdido en válido. Tokio. Spoiler de Perdido ¿Por en qué no? Tokio. Yo encuentro que eso va de la mano con, y esto ya es un poco más avanzado. Hablamos, Roberto habló harto hoy sobre los anhelos, lo, Los lo- objetivos, claro. lo que en inglés se llama los objetivos y en inglés se llama los wants, las cosas que quieren. Y también hay otra cosa que es los deseos internos, que es, más bien son como needs, las cosas que necesita un personaje. Porque a veces uno quiere cosas que no nos van a ayudar y necesitamos algo diferente Exacto. que sí nos va a ayudar. Y eso es como termina, así es como termina Perdido en Tokio. No obtienen lo que quieren estos Obtienen lo personajes, que pero necesitan. obtienen lo que necesitan. Y por eso el final es tan triste o melancólico y se siente como un no final, pero es detrimental a la intención de la película y también al deseo de la cineasta, la Sofía Coppola, va de la mano. O sea, en este tipo de relación, en este tipo de personas que están rotas, las cosas que quieren no van a ser las cosas que necesitan para cambiar. Si hubieran obtenido lo que querían en el momento, el problema hubiera seguido. Está clarísimo. Y ese Entonces, también es un camino. Ese esto también es un es camino narrativo, weón. No es la intención exactamente, de Sofía Coppola, exactamente. pero también es un camino, weón. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero claro, ahí expandiendo un poco como un ejemplo a cómo se puede ir cambiando y cómo se puede, cómo hay espacio entre estas reglas, que son formuladas y que todo lo que quieran. Pero para eso está el creativo, para encontrar estos huecos entre medio de la fórmula. Sí, claro, o sea, la fórmula siempre va a servir, pero es lo mismo de que hacer arroz, po. El arroz se hace de una manera, pero uno ve cómo lo hacen. Sí, Es exactamente lo mismo. Oye, así qué es. creéis que le dice al final la Scarlett Johansson? No sé, ¿sabes qué? No la he visto hace tiempo. Yo creo que la última vez que la vi, fácilmente debo haber tenido unos 20 años. No, no creo que sea Ah. tanto tiempo. Tengo, sé que no me acuerdo, tengo 29, yo creo que fácilmente hace 5 años la vi la última vez. Fácilmente, 5 Uy, años o más, igual quizá. más. De No como el sé. 2010 que no Entonces la veo. no... la idea que dice Rob acá es que le susurra algo en el Sí, pues, al oído final. y no es audible para la audiencia. Pero me imagino que algo de la mano que va con eh, un tipo de gracia por entenderme como soy o por ayudarme o quizás que sea por ser un amigo, no sé, porque son se puede hacer un ensayo completo sobre esta película porque es una película sobre la soledad marital y la soledad social y está filmada y se desarrolla en una de las ciudades con más La personas dura. por metro La dura. cuadrado. Entonces, es una película muy poética, muy bonita. Entonces, también es otra cosa, esa es una de las cosas que se conversa mucho en el cine, eh, con la gente de cine. O, a fin de cuentas, da igual lo que dijo específicamente. Es una idea que uno se puede dejar en el corazón. Como para. Es como al final del origen, en Inception. El trompo seguía o no seguía? ¿Está soñando o no está? Da lo mismo, No, es pero el una trompo no idea. está el trompo se cae. El trompo se cae. Bueno, yo no quiero abrir, no quiero abrir Porque una lata se de escucha gusano. caer en los créditos, weón. Se escucha el sonido de la weá cayendo, weón.
yo estoy de acuerdo con lo que dice el Rob, pero hay gente, yo he visto esto, hay gente que dice, pero en el guión dice que el trompo está girando y corta a créditos, no dice que para. Bueno, eso igual es verdad. La Eso igual gente es siempre verdad. ve. Y se Sí, cae, pero eso se también cae, es. weón, obvio, Pero weón. claro, es un recurso en la página, es un recurso que está escrito para representar una idea que va a la pantalla. Pero, puta, Esa la viéndolo así escribió como de Jonathan, ¿no? manera. ¿O la escribieron los dos? No me acuerdo quién fue, A ver, no me acuerdo quién fue esa escena voy a específica, salir pero al si toque fueron al los search. dos. Creo que la historia es de Jonathan Nolan, perdón, de Christopher Nolan y el guión es de los dos, creo. Sí, no, la escribió Christopher nomás, weón. Mish. Mira. Y Y oye, mientras miráis también la otra cosa que quería decir sobre el origen, que imagino que la han visto y si no, puta, lo siento, es un podcast sobre hacer cine, sí, sin no es duda. review de películas. Eh, eh, en los sueños no está el personaje de Michael Caine, porque él no No, viaja po. con ellos. Michael Caine, el personaje solamente está en la Claro, claro. realidad, Sale y al Michael final, pues Caine sale lo al va a buscar final, al pues. aeropuerto. Va a Y buscarlo al aeropuerto, lo ve lo lleva, cuando abraza a lo los lleva a hijos. los niños. Exactamente, entonces es real, está en la realidad, porque Michael Caine no Listo, viajó con ellos. se acabó la conversación. Pero bueno, Se acabó la son pelea, po. cosas. Ah. Gané, dime que gané y Chao. listo. Gané el Oye, internet, y nada que ver, gané. pero Cobb es el mismo nombre del personaje de The Following, la primera película de Coso, de Sí, Christopher Nolan. sí, Lindo ahí. es Un es un autotributo. peliculón también, si no Oh, lo The han Following visto. es un peliculón, Es weón. un Un peliculón. peliculón. Cuando hagamos un podcast sobre los malos guiones de Christopher Nolan, yo creo que vamos a hablar de The Following. Escribe mal el weón, escribe mal No el sé, weón. Sí, escribe sí, mal. tiene problemas de su peor falla, y esto de un buen amateur como yo, su peor falla como cineasta exitosísimo, millonario, su peor falla es problemas de tiempo. Sí. Pacing, ¿cómo diría No esa sé cómo cosa? se traduce el pacing, pero es como que todo El esté en el ritmo, tiempo adecuado. Claro. el ritmo. Problemas de ritmo tiene. Específicamente con la mejor de todas las Batman que hizo Dark Knight, tiene muchos problemas de ritmo esa película. Como que se siente que el tercer acto es un tercer y cuarto. Es como una película de 4 actos, cuando eso como que no existe de forma estructural. Porque introducen a Harvey Dent como enemigo muy tarde y hay como tramas con los detectives como que vienen de la nada. Es raro. Es rara la película, pero es tan bueno el resto que uno se Sí, olvida no, el fácilmente. final de Dark Knight es malísimo, weón. Es malísimo, Sí, weón. es muy raro. Como que necesitáis unos 10 minutos extra como para digerir bien la resolución y sí, es raro. No sé si esos son problemas de edición, porque en realidad no he No, leído no ese sé, guión. yo creo que el final está mal Eh, ejecutado desde el guión. Porque ¿por qué tienen que culpar a Batman de la muerte de Dos Caras, weón? porque es más dramático. ¿Por qué no culpan al Porque Guasón, po, falta weón? drama. ¿Por qué no lo culpan a él? Si está re loco, quería hacer destruir 2 barcos, weón. ¿Por qué? Y está Te vivo. dije que porque es Sí, más sí, es dramático. por eso nomás. Si Te la estoy weá está mal diciendo que por eso. ejecutada, weón. Está muy mal resuelto eso, Sí, weón. sí, sí. Tenés- Bienvenido a el podcast número 1 de habla hispana de Christopher Nolan. y Sharp Objects. Es un podcast de conversaciones. Sí, sí, está todo bien. De- Oye, entonces creo que hemos abordado, hemos dado una pincelada no menor de cómo lo básico, yo creo, de la construcción de personaje, creo. Y sí, creo sí. que es importante también hacer hincapié en cómo cuando se terminan las historias, también se terminan los personajes. Y aquí hay algo que yo creo que ha estado en discusión harto tiempo, weón, como desde que el audiovisual es el audiovisual. Los personajes pueden terminar igual que como empezaron, weón. Por supuesto. Pueden terminar como no aprendieron nada. Homero Simpson.
No, cada pero antes capítulo. aprendía cosas, pues, weón. Sí, No al sé. final como que Bueno, siempre se sí, enmendaba. sí, Siempre se sí. enmendaba. En los buenos capítulos de Los Simpsons siempre Sí, se sí, en enmendaba, realidad weón. sí. Es ahora que son flojos para escribir. Ahora cuando Los Sí, Simpsons ya tienes no son razón. memorables. No, ya no lo ve Sí, nadie po. eso. Em, yo creo que todos los ratings de los Simpsons que siguen ahora son como que todas las tiendas que venden televisión tienen puesto justo Fox. Y creen que son cientos de miles de televisión sintonizada a los Simpsons y en realidad es solamente, solamente Walmart a través de Estados Unidos que están dándole Claro, ratings porque a están ese show vendiendo de tele mierda. nomás. Es como que tienen puesto el Fox y el Nat Geo, weón. Oh, el Discovery que murió una muerte Oh, horrible. Discovery que ahora es un canal de reality. ¿cuál? Ah, qué asco. El Discovery es un canal de ¿En realities ahora. serio? Es un canal de reality. Es asqueroso. No, me estoy rollando, weón. Y, y yo no tengo cable. Tenemos solamente Netflix y ese tipo de cosas. No, Y, no, y no pagamos BBC. cable porque es carísimo y la BBC, bueno, se paga la BBC la licencia y hay que pagarla porque sí. Y bueno, yo tampoco veo tele, pero ¿Cómo yo cuando tenéis que pagarlo veo Discovery obligatoriamente? es cuando la licencia de la BBC, sí. Si tú quieres tener tele abierta o consumir radio abierta, tienes que pagar la licencia. Porque las cosas de la BBC garantizan que no hay... eh, ellos dicen que son imparciales, que no es cierto. Ellos dicen que representan la noticia de manera neutral, que no es cierto. Pero lo bueno que tiene es que no tienen patrocinadores. Lo paga El el pueblo inglés. taxpayer, eh, el ciudadano lo paga. Y el pueblo inglés y el pueblo extranjero, porque yo no soy inglés y yo No, pero el también pago inglés, esa pues, weá. a esta altura, weón. No, amigo. Mi pasaporte no dice inglés, dice chileno, con Ah, yo pensé SH. que cuando habíais dado esas pruebas raras, weón, habíais sido... No, no, no. Yo tengo permiso de vivir Y para acá trabajar. indefinidamente. Puedo, puedo trabajar, puedo vivir como un inglés cualquiera, pero no puedo llamarme inglés o británico. Y no puedo votar, porque no soy ni inglés, no soy ciudadano británico yo. Soy un ciudadano chileno con permiso de residencia eternamente en el Reino Unido. Puedo tener el mismo trato de salud gratuito, etcétera. Puedo trabajar, ningún problema, pero no puedo votar ni puedo O sea, tengo un podéis ser... pasaporte británico. Podéis hacer todo lo que hace un inglés menos votar. Y decirte Exactamente, el inglés. podcast número 1 de habla hispana de la diplomacia. Hola, bienvenidos a Commonwealth. Spanglish con Rob Núñez y Leo Estudillo. La weá. Ah, sí, soy el latino residente acá, el Muy embajador del bien, weón, reggaetón. muy bien, está bien. Pero me olvidé de lo que estaba hablando. Del Discovery, weón. Ah, ya, bueno, el paréntesis más largo, esto es un podcast de conversación. La única vez que yo veo el Discovery es cuando vamos de vacaciones a Estados Unidos y puta, ya veamos tele y la tele vale pico allá. Entonces, veamos Discovery y son cada 5 minutos, no te estoy mintiendo ni estoy exagerando, cada 5 minutos comerciales. Cada 5 minutos. Y cuando vuelven de comerciales, te hacen un recuento como de 30 segundos de lo que acá de lo que viste hace 3 minutos. Oh, Más el contenido del break ese. Y después comerciales, de nuevo. Cada 5 minutos. Es o una sea, los cuestión que da programas una duran como rabia. 20 minutos Y y te claro, los dan en una hora. yo diría menos. Yo diría Concha unos su 17 madre. minutos. Son como los capítulos Ya. de Dexter o de Chica Oh, Superpoderosa, que eran de 15 minutos, bloques de 15 minutos, y te lo qué alargaban a asco, media weón. hora. Es asqueroso. Y el programa no está muy bueno. Son como esa cuestión de Storage Wars. Son es pura basofia, telebasofia. Yo me acuerdo cuando era chico, me fascinaba Discovery porque eran programas de enseñanza, de cultura. Hasta Discovery Kids, que yo lo Sí, encontraba súper sí, bueno. Fantasma tenía weá re Escritor que buena, daban. ¿Te weón. acordás de esa cuestión? Esta cuestión de Mecánica popular para niños. mecánica popular para niños. Estaba... Que salía el Jay Baruchel y ¿cómo se llama la rubia esta que era la hija de Jack Bauer en la primera temporada de 24? Puta, pero ahí estaba re Lola, ¿Cómo se weón. llama esa mina?
Sí, pues era una Oye, y adolescente, pues. estaba, ¿cómo se llama este otro programa? No me acuerdo. La magia del cine, muy Magic. Lo dan también en el Discovery Kids. Sí, la Mortal, magia del weón. cine. Y ahí mostraban ahí cuando yo tenía 8 años aprendí lo que era el Foley. El Foley es hacer sonidos falsos, hacer sonidos en estudio, pisadas de caballito o Exactamente. golpes. Sí, Los golpes se hacen me acuerdo torciendo un repollo, claramente. weón. O si viste, ¿cómo se llama? Cosas de Monty Python. Los caballos Ah, con sí, los po. cocos. Sí, po. Corriendo los caballos. Cluc, cluc, cluc. Pero claro, lo que dice Roberto, claro, con los repollos. Y yo me acuerdo específicamente un capítulo de la magia del cine. No me acuerdo qué película de terror era, pero era como en el espacio y había una cosa como Ah, mutando, un monstruo. Y usaban el repollo y también el tipo se echaba gel de cabello en las manos y hacía ah, con las manos y también creo que con el repollo como ya destrozándolo, como haciendo como con fuerza frotando las capas del repollo entre sí, era como los como huesos quebrándose, sí, como po. quebrándose o mutándose obviamente evitaban todo junto y se Sí, pues escuchaba tenéis pero una que, cuestión como que asquerosa torcís el repollo y y son como huesos quebrándose. ujú, sí, y eso es el Mortal, weón, Foley, mortal. Oiga, amiguitos. yo creo que ya vamos llegando, ¿no? Hacia el final. O sea, lo último que te preguntaba es si los personajes pueden terminar igual que como empezaron, es porque supuestamente no, po. O sea, la gran máxima es que el personaje parte en un punto A y termina en un punto B, ¿cachai? Ojalá con una enseñanza o con una pérdida. Pero, pero claro, o sea, aquí en Inside, evidentemente, no sé si hay una enseñanza, pero el personaje no termina igual que como empieza. No, pero es posible. Yo tengo unos ejemplos que podríamos discutir Sí, en yo otro igual tengo, episodio, yo porque igual tengo algunos ejemplos, da weón, para sobre harto. historias en las que los personajes quedan igual. Sin ir más lejos, American Ya. Psycho, weón. Podría- eh, ya, Sí, sin, perfecto. sin ir más Perfecto. lejos. Cortometraje El Doodlebug del mismísimo Nolan. Ah, con La el pieza bicho con el chico. zapato, con el bicho. Es raro ese corto, weón. Ese corto es Pero un raro. cortometraje. Pero ya, Sí, podríamos hacer sí, sí, eso en el sí. futuro. Pero ya, específicamente sobre Inside, claro, No, obvio que no, no po. es O sea, igual. obvio que no porque eso igual creo que implica los personajes que terminan igual implican un análisis más profundo de cómo es la construcción de los personajes, ¿cachai? Porque, no sé, American Psycho la construcción de Patrick Bateman es brígida, po. Es un personaje con muchas capas, un personaje súper denso, ¿cachai? Y que se ve, toma decisiones, Muy ¿cachai? interno. Pone en jaque sus contradicciones. Y hacia el final, si no han visto la película, vayan a verla y cuando comentemos de esto se la spoileo, pero al final el weón toma unas decisiones que están como súper en contradicción con lo que el personaje hace, ¿cachai? Y aún así Ujú. termina no aprendiendo nada, él mismo lo dice, de hecho, pues, weón. Entonces, pero claro, eso creo que responde a una construcción mucho más profunda, mucho más densa, y con muchas más capas Sí. respecto a los personajes. A fines de este nivel 101, yo En- creo que Inside deja muy en claro que los puntos de giro como van modificando al personaje de manera irreversible. Obviamente el personaje que termina no es el personaje que empieza. De hecho, el buen empieza rodeado de voces y termina con una sola voz, po. Exactamente. Y también eh, el personaje comienza con la película más clara, la expresión chilena, con el panorama un poco más claro en cuanto a la identidad también. O sea, no es solamente cuántas voces tiene en la mente, cuántas voces están luchando por control, sino que la identidad está más Claro, sí, de establecida. hecho. El conflicto se ha Claro, minimizado parte no o se ha entendiendo ido. nada y Ya por termina partir por eso, teniéndola medianamente clara. exactamente. Sí, no, bien. O sea, hay que.
Y tal el ejemplo ahí mismo, la historia queda abierta. El conflicto casi no. El conflicto queda bien cerrado, o sea, de manera satisfactoria. Es Exacto. la historia la que queda más abierta. ¿Qué es lo que puede producir algunas personas que quizá podía haberse manejado de alguna otra manera al final? Pero Sí, no. es un buen ejemplo Está ese bien, es de cómo corto. O sea, termina al este final el corto cortometraje. se trata de ese conflicto de identidad, ¿cachai? No de si el tipo queda libre o no, po. Por mucho que sean los deseos del weón. Exactamente. Exactamente. La intención es otra. Exactamente. La intención no tiene nada que ver con la Exactamente. libertad de él. Oiga, compañero, ¿alguna tarea para la próxima semana? Los deberes para la próxima semana. Eh, yo creo que sería un buen ejercicio, un simple ejercicio, pero las cosas básicas son las cosas que hay que dominar mejor. Sería comparar el personaje principal de Inside, Daniel, con el personaje principal de Black Hole. Y específicamente Oficinista mirando random. oficinista de pelo loco. Específicamente observando eh, cuáles son las cualidades de cada uno de ellos y cómo son distintos. Obviamente con lo observable dentro del film, dentro del mundo que lo encapsula. Cosas que son deducibles por lo que uno está mirando. Nada muy así como, quizá en su casa, no, es solo de lo que se observa. Y puede parecer un ejercicio muy básico, pero reitero, las cosas básicas son las que hay que ejercitar más para no olvidarlas. Claro. Así que dejemos eso de En tarea. lo que no se ve, en lo que se parecen, en lo que se diferencian dentro de lo que no se ve. Exactamente. Y eso nos va a dejar un buen hincapié para el tema de la próxima semana, que dejémoslo como secreto No, démosle nomás, para que la gente ahí se vaya preparando. Bueno, entonces vamos a tratar la tridimensionalidad de los personajes. ¿Cuáles son las Exacto. diferencias? ¿Cuáles son las diferencias entre un personaje que da gusto verlo y hay veces que es difícil ver por qué? Y hay personajes que a uno en realidad les causa recelo porque no están bien trabajados. Exacto. Como, ¿qué le hace que un personaje sea un buen personaje o un personaje Kuma? Exactamente. Kuma haciendo chanta, fome, rasca, De poca pobre, monta. de poca Pobre. monta, De una casta inferior. de la clase indígena. Eso se llama espejismo, el mirroring. Hice un callback a un chiste anterior. Recurso literario. Escritor. Buena. Bueno, gente, muchas gracias por darse el tiempo de escucharnos. Espero que a todos los entusiastas del audiovisual, del cine, de las series, de la escritura en general, les sirva de utilidad esto, quizás en sus propias creaciones o para ir entendiendo un poco más cómo se construyen los universos narrativos. Con el Leo obviamente no somos Yoda, no tenemos el conocimiento absoluto, pero creo que el oficio y la educación formal han dado ciertos frutos que podemos compartirlos con ustedes. Pero obviamente todo el feedback que quieran darnos los dejan ahí en los comentarios, están en nuestras redes para comunicarse con nosotros. A mí me pueden encontrar como Campo AT en Twitter, Instagram y Grindr. No, mentira. A mí me pueden encontrar como Mr. Leo Astudillo en Twitter y Ay Astudillo en Instagram. Y también tenemos un Twitter del podcast oficial ahora, Ajá. que es punto de giro pod. Punto de Pod, giro POD. POD. Así es. Buena. Eh, y también estamos en YouTube bajo el canal de Ovejas Mecánicas. Quería dar un saludo también a Roberto Miranda, un grande de Ovejas Mecánicas, que nos permite estar en la plataforma con esa audiencia tan querida de los chiquillos del rebaño mecánico. En YouTube, Ovejas Mecánicas, y el podcast lo pueden encontrar en Pocket Cast, Stitcher, iBooks, etcétera. Estamos tratando en el momento de estar en iTunes. Se viene pronto, pero es un proceso que requiere tiempo. La última vez que lo mandé para ser aprobado, me di cuenta que le había puesto inglés en vez de español, entonces le pusieron rejected. Así que tengo Ah, que darme puta, el weón. asunto de Ah. nuevo. Sí, la cagué. El weón que no lee todo bien.
Puta, weón. You Pero had bueno, one eso. job. You had one job. Está la weá, po. No, pero bien, Pero pronto, bueno, pronto en iTunes. sí, lo voy a avisar por Twitter. Y estamos bien activos los dos en Twitter. Consulta, sugerencias. em, si quieren hablar de cosas específicas, por favor, háganlo por todas las plataformas que mencionamos. Pueden hacerlo al podcast en sí o a Rob o a mí individualmente. Vamos a estar retuiteando y cosas por el estilo. Y gracias por volver al episodio 2. Gracias por la sintonía. Exacto. Como siempre es un placer. Sí, y como decía Leo, cualquier sugerencia que tengan o consulta lo colocan ahí en los comentarios. Quizá a futuro respondemos alguna acá en el programa. Un colega puso ahí que hiciéramos uno sobre guión de videojuegos. Apenas lo leímos, nos pusimos a estudiar, así que pronto probablemente hagamos uno. Pero como ninguno de los dos ha Ujú. trabajado en videojuegos, es una materia en la cual tenemos que leer. Pero sí, Instruirse. sugerencias y todo, obviamente son y serán siempre bienvenidas. Así es. Bueno, muchachos, dejamos hasta aquí. Vuelvan a sus vidas, nosotros volvemos a las nuestras, si es que tuviéramos. Y nos vemos en el siguiente capítulo, po. Un abrazo, Leito, cuídese mucho, un besito puneteado. Un besito contigo para ti y un beso en la pela. Gracias, cabros, cuídense mucho. Chao, 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 chao. Chao.